Viene la Sonora. ¿Qué tal, queridos amigos? Como siempre, su amigo José Arturo Sarabia Campos les da la más cordial bienvenida a su radionovela Archivos Policíacos. El día de hoy les presentaré la historia de Gregorio Cárdenas Hernández, el primer asesino serial que conmocionó al México de los años 40. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Que viene la Sonora. Varios agentes de policía que se encontraban presentes en la declaración de Gregorio estaban atónitos de escuchar lo que él narraba. En una parte de la declaración mencionó con un poco más de detalle la manera en la que había asesinado a sus 4 víctimas, comentando que al estar teniendo relaciones íntimas con María de los Ángeles González, la cual se autoapodaba como Berta, Gregorio había defecado y ella se había burlado de él. Así que, en cuanto ella entró al baño a lavarse, Gregorio aprovechó ese momento para estrangularla con un cordón y posteriormente enterrarla en el jardín de su casa. Cabe mencionar que, en más de una ocasión, Gregorio comentó su incapacidad para recordar el momento en que la había estrangulado, que según él, solo recordaba que se había sentido bien. Así que 8 días más tarde, salió de nuevo de cacería. Y en esta ocasión, contrató los servicios de una joven prostituta de tan solo 14 años de edad llamada Raquel González, a la cual Gregorio prácticamente la había violado. Después de concluir el acto sexual, ella se da cuenta de que Gregorio tiene una biblioteca bastante amplia en su casa, y justo mientras ella hojeaba algunos libros, este se le acercó por la espalda y la estranguló, con el mismo cordón que había asesinado a la otra prostituta anterior. Ya para las 5 de la mañana ya estaba enterrada en el jardín de su casa. Además se supo que habían visto a Raquel platicando con Gregorio y días después fue reportada como desaparecida por sus familiares. Una vez notificada la familia del hallazgo del cuerpo de Raquel, la hermana de esta se presentó a la Cruz Verde para reconocer el cuerpo, pero por desgracia no soportó esa fuertísima impresión, ni siquiera quiso voltear a reconocer uno de los zapatos y falleció de un infarto agudo al miocardio. Semanas después, una joven de 14 años de edad se presentó en una comandancia de policía identificándose como Raquel González, comentándole al agente del Ministerio Público que sí había tenido una conversación con Gregorio, pero que éste la había desairado, y que a las pocas horas había pasado un señor de quien jamás se supo su identidad contratando sus servicios, de tal manera que ambos se fueron de viaje a Tequisquiapan, en el estado de Querétaro. Lo único que sí se logró saber de este señor fue que era un acaudalado empresario o un político. Hasta el día de hoy sigue siendo un verdadero misterio a quién pertenecía realmente el segundo cuerpo encontrado en el jardín de la casa de Gregorio, pero se tenía sospecha de que pertenecía a una joven prostituta conocida como Heréndira, pero por desgracia jamás se reclamó su cuerpo ni hubo alguna denuncia de su desaparición, solo se llegó a realizar un retrato hablado. También declaró Gregorio que cuando contrató los servicios de la sexoservidora Rosa Reyes Quirós, al llegar a su casa, ésta se negó a sostener relaciones sexuales con él. Cabe mencionar que la casa se encontraba empolvada, sucia y el laboratorio en desorden, además de ropa sucia y basura por todos lados. Seguramente esto hizo desconfiar a Rosa, quien se dirigió a ver lo que había en el laboratorio. Gregorio, sin perder más tiempo, enseguida tomó el cordón en sus manos y trató de estrangularla por la espalda. Rosa enseguida peleó por su vida y comenzó a forcejear con él, pero Gregorio logró someterla y terminó ahorcándola. Después procedió a dejarla semidesnuda para comenzarla a violar, pero al estarle viendo la cara de horror con la que quedó su rostro, no aguantó más y rápidamente se dirigió a buscar la pala con la que comenzaría a cavar la fosa. Después de varias horas de estar cavando y ya muy cansado, regresó a traer el cuerpo de Rosa, no sin antes atarla de pies y manos para después arrastrarla por el patio
y con mucha dificultad la acomodó en la fosa, que por cierto era muy pequeña debido a que ya quedaba muy poco espacio. Después continuó depositando la tierra en su lugar para sepultar el cadáver, terminando a las 4 de la mañana. En cuanto a Graciela Arias Ábalos, de 21 años de edad, declaró que esa noche él la había intentado besar, pero que ella lo había rechazado, de tal suerte que volvió a intentar besarla, pero ahora a la fuerza, a lo que ella se opuso y le propinó una cachetada. Gregorio se enojó muchísimo y en respuesta, la golpeó, para después atarle un cordón al cuello y estrangularla. También se logró saber que Gregorio continuamente se sentía atacado por los celos, pues su manera de ser de Graciela lo desquiciaba y al parecer a ella le gustaba verlo celoso. Le gustaba picarlo. En una ocasión, Gregorio le preguntó: ¿con quién hablabas por teléfono? A lo que ella le respondió muy burlón al oído: investígalo. Aunque solo se le pudieron comprobar 4 asesinatos a Gregorio, siempre hubo la duda de que muy posiblemente existió una quinta víctima y que podría ser la primera a la que había asesinado. Se trataba de una joven prostituta que fue encontrada en un hotel llamado Astoria, ubicado en la calle de Zarco número 39 en la colonia Guerrero. Algo difícil de creer y que inculpaba completamente a Gregorio era que cuando los agentes del servicio secreto revisaron su casa, encontraron su diario escrito con su puño y letra, el cual textualmente decía lo siguiente: 2 de septiembre se consumó la muerte de Gracielita. Yo tengo la culpa de ella. Yo la maté. He tenido que echarme la responsabilidad que me corresponde, así como las de las otras personas desconocidas para mí. Y el diario continuaba. Ocultaba los cadáveres de las víctimas porque en cada caso tenía la conciencia de haber cometido un delito. Y por último, escribió lo siguiente: no es criminal privar al hombre que por sus tristes contingencias de falta de libertad se halla en una celda, de sus contactos con la esposa o la compañera. Como dice Dumas, yo no me preocupo jamás por mi prójimo y no trato de proteger a la sociedad que no se preocupa por mí, más que para perjudicarme, y observando la más estricta neutralidad, son la sociedad y mi prójimo quienes me deben agradecimiento. Y ya después de todo este escándalo, como era de suponerse, los principales periódicos de la época se hacían eco de la noticia con titulares amarillistas en primera plana y con letras grandes. Decían algo así como: 4 muchachas asesinadas por un estudiante de ciencias químicas. El monstruo busca salvación mintiendo. El monstruo hace brutal confesión. Espeluznantes crímenes de un besánico asesino de colegialas. Emulando Barba Azul, un estudiante sacrificaba a jovencitas colegialas. Había hecho un testamento a favor de Graciela. Caso de hombre bestia en el análisis de la ciencia psiquiátrica. El Chacal hizo horripilante relato de sus crímenes. Algo que también llamó poderosamente la atención fue que trató de hacer experimentos con los cuerpos, inyectándoles diversas sustancias colorantes para tratar de que jamás fueran identificados. Entre tantos estudios a los que fue sometido Gregorio, se logró saber por medio de sus familiares que en su infancia le diagnosticaron una enfermedad cerebral conocida como encefalitis. Pero su señora madre, que, como siempre, tratando de disculpar a Goyito, decía que eso no era cierto. En realidad, sufría de un tic llamado mal romboidal o epilepsia crepuscular. Pese a que su intención era minimizar sus padecimientos, al parecer hacía todo lo contrario, porque los estados crepusculares son alteraciones transitorias de la alerta, de la atención y de la conciencia. Se asocia a sensaciones de confusión mental, desorientación temporoespacial, disminución de la reactividad sensorial, amnesia de los episodios y comportamientos automáticos e impulsivos. Y todo esto, en realidad, no le ayudaría en nada a Gregorio. Lo que sí era cierto es que Gregorio siempre sostuvo una relación enfermiza con su señora madre. Ella era una mujer dominante que lo reprimió hasta su adolescencia.
Entre tantas investigaciones e interrogatorios, se logró saber que Gregorio, en medio de su desesperación, le había confesado lo que había hecho a su señora madre, quien de inmediato buscó un abogado que le aconsejó que se fugara a toda velocidad o fingir que estaba loco e internarse en un hospital psiquiátrico, y de ahí la idea de internarlo en el sanatorio del doctor Gregorio Oneto Barenti. Pese a que todo indicaba que en realidad sí estaba loco, el altísimo coeficiente intelectual de Gregorio lo hizo siempre un estudiante destacado. Según un estudio que le realizó el doctor Gonzalo Lafora, Gregorio siempre tuvo signos patógenos, probablemente hereditarios, pues su padre sufrió de fuertes jaquecas hasta los 31 años. En tanto, su abuela tenía una personalidad explosiva. Además, también se logró saber que 2 de sus hermanas de Gregorio eran epilépticas. Y a él lo atacaban pavores nocturnos, pues padecía pesadillas angustiosas, fuertes dolores de cabeza y vértigos. Él comentó que había consultado a muchos médicos a lo largo de su vida, sin mayor éxito. También comentó otro familiar que, de niño, Gregorio desarrolló de repente una crueldad excesiva hacia los animales y que disfrutaba torturando pollitos y conejos. Además, se supo que, siendo niño, literalmente defecaba y se orinaba por doquier, situación que lo llevó a ser muy introvertido en sus primeros años de vida. Y por supuesto que era el hazmerreír de la zona de Tacuba.